5. Julio 1889. Estación de tren. El tren de las 7 de la mañana era el más puntual de todos. Salía de la estación Bellavista en Valparaíso a las 5, incluso antes del alba, y atravesaba 10 paradas hasta llegar a Atlas. A veces, los recolectores de boletos ni preguntaban su destino a los pasajeros. Si era extranjero, seguro se bajaba en el poblado del Conde de Gijón, como algunos aún lo llamaban. Y era cierto. Las distintas lenguas, los equipajes eclécticos, algunas bizarras vestimentas, todo eso buscaba amparo en Atlas, el lugar que se convertía en una pausa para los migrantes, un respiro antes de emprender el verdadero camino hacia un futuro mejor, en algún rincón inexplorado pero promisorio del extenso territorio chileno. La estación de tren era su recibimiento y despedida, y la gran cantidad de gente en movimiento abombaba los oídos, aún en pleno invierno. Solo en la estación podías observar a tantos tenderos informales vendiendo todo tipo de productos de primera y segunda necesidad, identificables identificables con rapidez, aquellos de procedencia nacional, por el fuerte acento chileno de sus comerciantes, tan distinto cualquiera que deambulara por las calles del poblado. Fruta, pescados, lana de oveja, cuero curtido, inciensos, té en hoja, sombreros de paja, quesos amontonados en canastos, hasta campesinos y sus vacas o cabras ofreciendo leche fresca al pie. Los tortilleros de rescoldo solo aparecían en las tardes, después de que el, se- el sereno había encendido los primeros faroles de la avenida. En la estación de Atlas se respiraba, de lunes a sábado, una mezcla de lluvia, pejerrey y cigarrillos de importación, de whisky y estiércol, que era difícil de tolerar, pero que la joven señora Clayton disfrutaba con culpa silenciosa. Cerrando los ojos, intentaba adivinar el origen de cada sonido y aroma, imaginando cómo lucirían esos lugares. ¿Cómo sería viajar hasta allá, vivir afuera, en cualquier lado en realidad, donde con su cámara a cuestas pudiese captar montañas, cascadas, desiertos, caballos salvajes, nieve, lo que sea, lo que fuese, todo menos un cadáver? El tren de las 7 era el más puntual, así que puntual estuvo Abigail en la estación, pero el tren no llegó. Un cúmulo de pasajeros impacientes se rejuntó en el andén para escudriñar el horizonte. Eran las 7:50. Uno de los policías ya había ido al telégrafo para preguntar a los encargados del terminal en Valparaíso qué es lo que había sucedido, y cuando regresó, corrió directo hacia el controlador de frecuencias. Sus miradas eran de preocupación. Todos los personeros de los distintos servicios fueron convocados a una reunión de urgencia en una de las esquinas, incluso la marquesa de Silas, que siempre estaba presente en las conversaciones importantes del poblado. Compartieron un par de instrucciones y todos regresaron a sus puestos. 2 minutos después, se escuchó un fuerte pitido a lo lejos. Con poco más de una hora de retraso, el ferrocarril hizo su entrada en la estación de Atlas, despacio, firme entre la blanca humareda de vapor, hasta que se detuvo por completo. Tras la locomotora y un par de vagones de bodegaje, se ubicaban los coches de pasajeros, en orden de segunda clase, primera clase y tercera clase respectivamente. Tras el arribo, usualmente los asistentes de andén privilegiaban la bajada de los ocupantes del segmento acomodado, pero esta vez corrieron hacia allá para que ninguno de ellos pudiese salir. Trancaron las puertas desde afuera, conteniendo los alegatos indignados de los adinerados, diciéndoles que solo sería por unos minutos y que era por su seguridad. Los pasajeros de los otros carros comenzaron a ser rápidamente evacuados por guardias que intentaban impedir el paso a algunos transeúntes curiosos. Y así, los murmullos en el andén se acrecentaron. En el coche del billete más costoso y privilegiado estaba pasando algo que al parecer era mejor no saber. ¡Correo! ¡Abierto el correo! Mientras el actuario nervioso tomaba nota de los viajeros recién llegados en los coches de segunda y tercera clase, pidiendo sus documentos de tránsito para despejar el lugar cuanto antes, desde una de las casetas erguidas al comienzo del andén, un encargado asomó su rostro al aire frío y exclamó por atención. El servicio express de envío postal solía iniciar su atención pública todos los martes a las 7:30, media hora después del arribo del primer ferrocarril de la mañana. Sacaban los encargos que iban en el carro de equipaje para categorizarlos e identificarlos, dejando registro de todo lo que entraba en Atlas, y recién entonces permitían los retiros. Abigail reconoció un morboso interés en el misterioso escándalo que se escondía en uno de los vagones. Intentó mirar por sobre las cabezas del gentío, pero sabía que sus obligaciones eran más importantes que sus distracciones.
Estaba ahí para retirar 2 paquetes. Suspiró, volteó y ajustó su abrigo. Caminó hasta el extremo contrario, esquivando a pasajeros cansados y molestos, tanto que los que se bajaban en destino como los que no aguantaban más la demora con tal de seguir el rumbo. Envíos para Abigail Clayton, moduló ella al llegar, acercándose a la ventanilla. El subalterno asintió con apuro y le dio la espalda para buscar su nombre entre las cajas con diversos contenidos y sellos. No era más que un aprendiz. Tenía la misma edad que ella y la conocía muy bien, ya que aparecía por ahí una vez al mes para recoger una encomienda enviada desde Valparaíso por el taller BOM. Su pedido consistía en 30 placas de vidrio ennegrecido de 16,5 por 21,5 centímetros, 20 placas de 8 por 10 centímetros y 15 placas de 4 por 5 centímetros. Parecía un encargo muy pomposo para un estudio tan pequeño, pero lo cierto es que Abigail jamás utilizaba todas estas placas. En el viaje se trizaban al menos 5 o 7 de ellas, así que era mejor pedir de más. Era un pequeño porcentaje de pérdida que debía asumir, pues no había otro maestro de cristal tan prolijo y eficiente como el viejo Willem Bohm, quien también proveía de implementos a los famosos estudios Helvig y Garrod, asentados en el puerto. Junto a las placas empacaba unos 15 estuches de cuero y peltre y otros 10 en dorado, donde el trozo de vidrio con la imagen quedaba perfectamente enmarcada en un recuadro tallado. Era un elegante complemento a los retratos, detalle que siempre era bien recibido por todos los clientes de Clayton & Co. Un minuto después, el muchacho regresó con un bulto rectangular y voluminoso, que pesaba bastante, envuelto en papel blanco y enlazado con un grueso cordel. La caligrafía de Bohm e hijos era inequívoca. Además, traía un paquete más pequeño, con el sello de Boticas Miramar, tal como el señor Monsalve le había prometido. Abigail, complacida, estiró sus manos, enguantadas para recibirlos. Ese fue el momento en que vio a la mujer, no directamente, sino por el rabillo de su ojo derecho. Una silueta delgada en un elegante vestido lila cruzaba lentamente el andén. Un elegante y ensangrentado vestido lila. Le pido que nos dispense por el extenso retraso, señora Clayton, habló, con las mejillas ardiendo, bajando la cabeza mientras anotaba en su registro las encomiendas número 16 y 22 como entregadas. Más de una hora, murmuró ella, obligándose a mantener la conversación. Lo sentimos, hubo una situación a 3 kilómetros de aquí. El tren debió detenerse. Abigail asintió. Su mentón temblaba, pero él no alcanzó a notarlo. ¿Un accidente? Cauteloso, chequeó que los otros asistentes siguieran descargando cajas desde el tren y no hubiese nadie más alrededor antes de inclinarse susurrando. Un lamentable suicidio, respondió contrariado. Ella tragó saliva con el cuello rígido y los ojos en el suelo. Temía moverse. Debió ser muy desdichada. Era muy hermosa. El aprendiz se asombró. ¿Cómo sabe que la fallecida es mujer? Subió la mirada, aterrada por el descuido que acababa de cometer. Tenía los ojos llorosos y la respiración acelerada. En lugar de responder, eligió, reticente, girar el rostro lentamente hacia la derecha, esperando haberse confundido, haber exagerado al creer que la mujer se había detenido y la miraba fijamente, triste, con los ojos secos y la boca abierta. Los pasajeros pasaban a su lado como si no fuera más que un espacio vacío. Había sangre en su peinado, rostro, cuello y en todo su atuendo. Goteaba desde la barbilla. Uno de sus hombros estaba dislocado. Así debía lucir, quizás, quien se estrella contra el empedrado tras lanzarse desde un tren en movimiento. Abigail apretó los párpados y regresó a su postura inicial frente al mostrador de correos. Una corazonada, balbuceó ella, tomando sus cajas, haciendo un leve gesto de cabeza como despedida y girando sobre sus pies con ganas de escapar. Si sus bajos tacones y el decoro se lo hubiesen permitido, habría corrido fuera de la estación, pero no lo hizo. No quería que los pasajeros advirtieran su nerviosismo, aunque más la detenía el miedo a lo que ningún otro podía ver. Al tiempo que el adolescente avanzaba entre la gente, miraba sobre su hombro una y otra vez, perseguida por una imagen que ya no estaba, pero que estaba segura de que no había imaginado, una persona muerta. Otra más. Hasta hace poco se hacían presentes únicamente en su oscuro laboratorio de revelado. Fuera de él, cualquiera significaba para la joven un alivio. Sin embargo, ahora, sin razón, estaba en todas partes, no solo en su estudio, en el monasterio de las Carmelitas, en la estación de trenes. Su vida se hallaba de pronto rodeada por ellos, aprisionada por sus alientos y diatribas inconclusas, llevándola a una angustiosa rutina de llorar y rezar. No era justo.
Su corazón ya pesaba lo suficiente con la agonía de ver lo imposible, como para que además no hubiese lugares libres de ellos, de esos que no querían partir al supuesto descanso eterno del que hablaba el reverendo O'Hara o donde sea que debían irse. Abigail se detuvo súbitamente, recuperando el aliento y se tapó la cara con ambas manos. ¿Será que sí estaba perdiendo la cordura? «¡Qué prisa la que lleva, señora Clayton!», exclamó la marquesa de Silas, preocupada, apareciendo de pronto por un costado. Samuel, a su lado, hizo un gesto con su sombrero ante Abigail. «Los guardias dicen que debemos desalojar el andén por el accidente que ocurrió», se defendió ella, escondiendo su emoción entre el cuchicheo de los pocos que aún deambulaban. «No es necesario que seáis tan obediente», dijo Alexandra, subiendo las cejas. «Piden desalojo, pues un suicidio siempre es un escándalo, más si la familia es de dinero, y os aseguro que querrían la menor cantidad de testigos. Lástima que no haya cómo esconderlo, no tan cerca de un sitio concurrido como esta estación». Abby asintió, actuando sorprendida por la información que estaba recibiendo. «¿Qué más se sabe?» «No mucho más. Por eso estoy aquí, porque a Atlas no entran vivos o muertos sin mi venia. Será noticia mañana en la Gacetilla del puerto, sin duda, y si mi tío Buenaventura se entera, necesito que sepa que estuve al pie del asunto», manifestó. Entonces notó entre los brazos de la joven los paquetes con sellos postales. «¿Ibais de vuelta al estudio? Bien, siga, siga. Nosotros estaremos unos minutos más aquí». Abby levantó las cejas. «¿Han requerido sus talentos, señor Brando?» «No aún, pero es posible, así que prefiero estar listo. Mis manos al servicio de aplacar una tragedia», explicó él, apesadumbrado, apretando la manija del maletín de herramientas y maquillajes que utilizaba regularmente en Clayton & Co. Ella bajó la mirada conmovida. Benditas sus manos entonces. La chica merece ser recompuesta para seguir su viaje. Sincronizados, fijaron su vista en Abigail y abrieron sus bocas para preguntar, pero un llanto y algunas voces de urgencia los hizo voltear hacia el sector de los vagones. Una mujer mayor lloraba desconsoladamente junto a un policía, mientras éste le ayudaba a bajar del carro de primera clase. Un asistente ya la esperaba con sus maletas. Tras ella, otro policía trasladaba en sus brazos el cuerpo lánguido entre frazadas y pedía espacio para moverse rápido. Samuel y Alexandra se asombraron. Desde la estación del Belloto, a unos 9 kilómetros de Atlas, había comunicado que alguien se había lanzado desde el tren, que había detenido la marcha, recogido el cuerpo y continuado hasta Atlas para evacuar a los pasajeros mientras las autoridades decidían qué hacer. La aristócrata se lo contó a Sam al mandarlo a llamar, pero a ellos nunca se les dio detalles de la identidad o sexo de la víctima. Nadie en todo el pueblo lo sabía, salvo la joven señora Clayton. «Señora Schneider, el doctor residente es británico y se llama Emmett Walter Clayton», empezó a explicarle el uniformado a la mujer desmoronada, apurando el paso en dirección a la salida de la estación entre las decenas de viajeros indiscretos. «Seguro podrá atender a su hija en...» «El doctor Emmett Clayton no está disponible en estos momentos. Lamento informaros», intervino la marquesa, inquieta, subiendo la voz y adelantándose varios pasos hasta llegar a ellos. «Nos dijeron que había un médico en Atlas», exclamó la señora Schneider angustiada, en un fuerte acento alemán. Sentía las miradas del resto como punzadas de juicio sobre su buen nombre. «Ay, pero sufrió un colapso ayer». La madre apretó el rosetón de tela en su pecho. «Que alguien atienda a Erika, se lo suplico, que alguien la salve». El policía que llevaba el cuerpo de la chica suicida hizo un gesto de confusión, pues ya no había nada que salvar, pero no dijo una palabra. Tampoco su compañero. Aunque la presunción de muerte fuera evidente para todos los presentes, solo un profesional podía certificarla por sobre toda duda razonable. Por lo demás, fingir que seguía con vida guardaba mejor las apariencias y aminoraba el impacto negativo de la familia Schneider en la habladuría social. «Tenemos una enfermera», habló Samuel de pronto, acercándose a la afligida con prudencia. «Su nombre es Sor Paula de Ferrari. Formó un hospicio higienista en el monasterio que están habitando las carmelitas a 1 kilómetro de aquí. La acogerá enseguida, estoy seguro». Los hombres asintieron y acompañaron rápidamente a las Schneider hasta el coche de policía para llevarlas hacia la abadía, mientras el controlador de frecuencias, unos metros más atrás, alzaba sus brazos y anunciaba a plena voz que el tren reanudaría su marcha habitual en unos 40 minutos. Entonces un forcejeo interrumpió el momento. Los asistentes de andén habían comenzado a permitir el descenso al resto de los pasajeros de primera clase, previo chequeo de sus documentos, pero uno de ellos no estaba muy contento con la lentitud del protocolo. Sus gritos se escuchaban hasta la calle. Se abrió paso junto a su esposa entre dos distinguidas señoras de vestido
arrebujado y cuellos de pieles grises, hastiado de que le dijeran qué debía hacer. ¿Acaso es necesario tanto alboroto?, protestó el veinteañero altivo, sacudiendo su abrigo de gabardina y acomodando su sombrero apenas puso sus pies en el suelo asfaltado. Levantó su petulante bastón de madera al aire apuntando hacia su izquierda. Hay más de un muerto en este tren. Desde el vagón de bodegaje, 3 hombres manipulaban con dificultad un bulto bastante más grande que cualquier equipaje, y con gran estruendo lograron dejarlo en el suelo. Era un ataúd de modelo hexagonal, de barniz negro y sin tapiar, uno con un frío ocupante. Alexandra saltó, creyendo adivinar. ¿Señor Harland? Dudó, acercándose de igual manera al elegante hombre de traje a rayas. Stanley Lloyd Harland, confirmó él, con una mueca de desgano. Miró a su interlocutora de arriba abajo. ¿Y usted es? Alexandra Falcó y Moncada, marquesa de Silas. Al pronunciar su nombre, la aristócrata no movió ni una ceja. La esposa de Stanley se inclinó inmediatamente ante ella, entre sorprendida y avergonzada, pero Stanley apenas hizo un gesto con el mentón, más curioso que cortés. Esa insolencia sería inexcusable en otros contextos, pero Alejandra respiró hondo y aparentó estar distraída en la multitud de voces enrevesadas del andén. Prefería ignorar la rudeza del británico, nacionalidad otorgada solo por herencia, ya que había sido criado en Chile y no tenía una pizca de acento inglés. ¿Para de qué decir los modales? En pos de asegurar una buena relación con él y su familia, pues lo necesitaban. Era un momento incómodo que requería pensar rápido. Por demás, no era costumbre que la nobleza se presentara a sí misma. Eso también era una transgresión a las normas sociales. Así que perdonaría su osadía si él perdonaba la de ella. Ah, usted nos llevará al estudio de fotografía, asoció él, recordando el telegrama que leyó con su nombre en el remitente. Ella asintió, afable. Lo esperamos en el tren de las 12. No quería perder más tiempo, respondió exasperado. Hay mucho que tramitar y firmar. El consulado nos envió aquí para obtener el certificado de defunción de mi padre y otros papeles. Así que mientras antes viniésemos, mejor. La tontería fotográfica es tan solo un añadido y es cuestión del señor Seghers. Clodomiro Seghers era el abogado de la familia Harland y se unió al grupo en su segundo después, tras el control del actuario de la estación. Tenía unos 40 años, ojos grandes, bigote castaño, grueso y curvado, y exhibía un traje recto de impecable algodón oscuro. Si no lo hubiese sabido, la marquesa habría deducido que era él, de innegable luto, el hijo mayor de Aurelius Harland, y no aquel arrogante de pantalón azulino. La misma Alexandra había contactado al señor Seghers, telegrafiando su despacho en Valparaíso gracias a la información que sonsacó al delegado consular británico residente en el poblado. Sabía que, dado que el doctor Harland era una prominente figura de la colonia británica en Valparaíso, sus allegados requerirían forzosamente de un retrato para que el periódico lo situara junto a su obituario. Únicamente los personeros políticos, diplomáticos o grandes empresarios aparecían con una fotografía cuando fallecían. Era símbolo inequívoco de estatus. ¿Qué mejor que dejar esa noble tarea artística al estudio de uno de sus buenos amigos y colegas, Emmett Clayton? El abogado confirmó que no había ninguna imagen oficial del doctor, agradeció la gestión oportuna de la marquesa, así como sus condolencias, y le aseguró que como debían ir obligadamente a Atlas por cuestiones protocolares, aprovecharían el viaje aceptando el servicio del estudio. Alexandra omitió en el telegrama, por supuesto, un pequeño e insignificante detalle, la ausencia del mismo Emmett. Marquesa, saludó el señor Seghers, reverenciándola y quitándose su sombrero. Agradezco su presencia aquí. No debía molestarse. Confío en que no afecta al itinerario del estudio nuestra llegada adelantada. Accidentada, pero adelantada. Oh, para nada, nos encantan las sorpresas, mintió con una sonrisa muy convincente. Sois bienvenidos, con tanta suerte que el equipo completo ha salido a vuestro encuentro. Hizo un gesto a Samuel y a Abigail para que se acercaran. El italiano fue el primero en reaccionar, llegando hasta ellos en unos segundos con su mano ya estirada hacia el abogado. Samuel Brando, a su disposición, saludó. Clodomiro sonrió bajo su bigote. Un placer. Su trabajo con el ambrotipo es muy reputado, debo decirle. En el puerto tiene varios admiradores. Le felicito, dijo, estrechando su mano de vuelta. La perplejidad de Sam fue evidente. No soy yo el fotógrafo, sino el acomodador, corrigió en el tono más amable que pudo encontrar, subiendo el brazo que sujetaba su maletín de herramientas. Oh, disculpe la confusión, se excusó. El doctor Clayton dejó la medicina. Lo conocí muy poco, pero jamás lo vi detrás de una cámara. Es fácil que os confundáis, pues solo un Clayton podría dirigir Clayton & Co., se inmiscuyó la marquesa de Silas.
disfrazando el nerviosismo con su particular gracia. Pues así es el caso. Os presento a nuestra afamada fotógrafa Abigail Clayton. Casi escondida tras Samuel, la rubia adolescente no tuvo más remedio que avanzar y mostrarse. Hubiese deseado estar acarreando más encomiendas que pudiesen taparan su rostro inoportunamente sonrojado. ¿Una niña?, bufó Stanley. La señora Clayton, presumo, dijo de inmediato el abogado Seghers, incómodo, pero intentando salir del paso. Se quitó el sombrero nuevamente y Abigail asintió, avergonzada. Stanley observó a Abby como un animal de feria. ¿Acaso el estudio no es del doctor Emmett Walter Clayton? El doctor Clayton está indispuesto en este momento, explicó la marquesa, manteniendo la calma. Pero afortunadamente, las fotografías pueden seguir realizándose sin problemas durante su ausencia. El equipo completo está preparado para ustedes, añadió Sam, ansioso. Tiene que ser una broma, opinó Sarah, esposa de Stanley, abriendo su boca por primera vez. ¿Un estudio de fotografía mortuoria dirigido por una chiquilla? Ni siquiera suena legal. El estudio tiene una intachable reputación y la señora Clayton es quien ha tomado las fotografías desde su apertura. La defendió Alexandra, ya no tan amable. Sin sorpresa para nadie, la señora Harland era tan desagradable como su marido. No tenemos mucho tiempo para discutir, lamentablemente, intervino el señor Seghers, parsimonioso, obviando los reparos. Solo estaremos algunas horas en Atlas, así que evaluemos in situ. Confío en que el resultado será lo que esperamos. Lo será, le aseguró la aristócrata con una sonrisa amplia y aliviada. Grandioso. Ahora Robert sabrá a qué puede dedicarse un impúber para ganarse la vida, se burló Stanley y Sarah ocultó una mueca. Alexandra no alcanzó a preguntar a quién se refería. En una de las puertas del vagón de primera clase, el actuario devolvió sus documentos a dos personas, una señora menuda de cabello cano y un niño de unos 6 años aferrado a su mano, con abrigo negro y pantalones cortos. Su rostro abatido demostraba que había llorado buena parte del camino, pero la mujer lo ayudó a guardar las apariencias limpiando las huellas húmedas en sus mejillas con un pañuelo de seda. Clodomiro hizo un gesto con su sombrero. Robert Andrew Harland, el hijo menor del doctor Harland, y la señora Cherney, su institutriz, los presentó. Robert, señora Cherney. Ellos son Samuel Brando, la señora Abigail Clayton y, por supuesto, Alexandra Falcoy Moncada, marquesa de Silas. La anciana húngara, Priscilla Cherney, hizo una reverencia hacia el grupo sin emitir sonido. El chico levantó la mirada cuando lo nombraron, pues lo educaron para hacer contacto visual en señal de respeto a los adultos, pero no tenía interés alguno en los presentes, salvo en Abigail. Ahí se detuvo un siglo. Se miraron con afecto, como si admitieran un lazo que habían olvidado, aunque no se habían visto nunca antes en sus vidas. No era un asunto de rasgos físicos o de apellidos. Había una cierta clase de dolor en los ojos del niño que ella reconoció de inmediato. Lo reconoció como suyo. Su padre solía decir que sentir una conexión con un completo desconocido es magia destinada para unos pocos, para los de corazón puro. Abby pensó en él y quiso creerle. Las almas tienen métodos silenciosos para congelar el tiempo y abrazarse en una sonrisa cómplice, le aseguró, confinado en su cama unos días antes de morir. Él se refería a Emmett, animando a su hija a tomar con valor su matrimonio convenido, porque quizá el doctor era su alma gemela en un buen disfraz. Charles Eastman murió liado a esa idea. Fue lo mejor porque Abigail no hubiese querido verlo sufrir al darse cuenta de su error. El afecto jamás puede forzarse. Sucede, solo sucede, como cuando un adolescente y un niño comparten una mirada viva en medio de un andén. Lo siento mucho, moduló Abby, inclinándose suavemente hacia Robert. No lo sienta. Es el niño con más suerte, pues la ley me prohíbe enviarlo a un orfanato, me obliga a darle techo y comida. ¿Dónde o con quién? Está por ver, se lanzó Stanley, apático, suponiendo que su hermano debía agradecer de rodillas su infinita generosidad. Abigail volvió a erguirse, preocupada por lo que acababa de entender. ¿Dónde está la señora Harland? El hombre levantó su bastón y apuntó hacia donde estaba el ataúd de su padre, esperando a ser trasladado al estudio fotográfico. Del vagón de bodegaje, 3 hombres sacaban un segundo ataúd de iguales características y lo dejaban al lado del primero. ¿2? Se sorprendió Sam. Sí, 2 muertos. Doble trabajo para usted. Mi padre, su madre, detalló apuntando a Robert con desdén. Pero no se preocupe, el pago también será doble. El señor Seghers bajó la cabeza. Sam no supo qué responder y la marquesa cerró los ojos, afectada por primera vez, deseosa de no haber ideado esa lucrativa sesión. Pero ya estaba convenida. Solo quedaba desarrollarla con tacto y dignidad.
nada lejano a lo que en verdad ofrecían todos los días en Clayton Co. El menor de los Harland quiso hundir su rostro en la falda de la señora Cherny, pero por alguna razón siguió mirando a la fotógrafa como si no hubiese nada más en todo el universo. Ella le sonrió a medias, con los ojos vidriosos, marcando así un pacto secreto de afinidad. Él juntó sus labios para disimular las lágrimas que también amenazaban con estallar, y apretó con más fuerza la mano de su institutriz. Imaginó que era la mano de Abigail y su corazón se aquietó, al menos por una hora. Quizás en un rato cometería el atrevimiento de sonreírle de vuelta.